si tenemos la ambición de comunicar, aprovechar esta situación global, este momento, esta oportunidad global que tenemos, si pudiéramos pactar aquellos principios que entendemos que no son solo para los que ya estamos de acuerdo en muchas cosas, sino para proponer un pacto global, porque creo que una oportunidad como esta no la vamos a tener. Es decir, presentar una propuesta de principios globales. Y a mí se me quedan en tres, muy simples, que son la idea del individuo que tenemos, que creo que compartimos con muchos movimientos, con mucha gente, pero con un matiz, porque si lo dejamos solamente en el principio de la individualidad, de la autoconstrucción del individuo, y ese concepto no aparece ligado a lo común, ese concepto es perfectamente situable en otros muchos paradigmas e ideologías y perfectamente integrado, desde planteamientos religiosos, espiritualistas y tal. Quiero decir que hay que tener mucho cuidado. Ese primer principio. Un segundo principio sería la idea de los comunales globales, porque hablamos de comunal y tenemos más o menos claro la idea de propiedad común, y porque hemos aprendido, tenemos una noción histórica, lo que nos han contado, de una experiencia de comunal y tal. Pero nuestra aportación podría ser, es mi propuesta, la de proponer unos comunales globales. Un procomún universal, que desde mi punto de vista sus dos componentes son la tierra en su totalidad, la tierra y el conocimiento. Eso es natural, es un concepto natural el de comunal universal. En gran medida sí, pero es muy difícil convencer que sea natural. O sea, que la gente entienda que la tierra en su conjunto es de todos y de todas las generaciones, es muy difícil de explicar. Yo pienso que es natural. Yo creo que hay un sentimiento instintivo de millones de años sabemos que esto no es parcelable. Es horroroso poner vallas y cuidado con la propiedad, que es este cacho es mío, este cacho es de no sé quién, este cacho es de otro. Lo que pasa es que cuesta llegar a entender que eso es una aberración, la propiedad, apropiarse de la tierra, que es en sí mismo una aberración, pero es la aberración a la que hemos sido acostumbrados en miles de años. Cuesta mucho romper eso. Pero sí se puede llegar, si no por un convencimiento natural, por un pacto, dada la situación de conflicto, de que no hay manera de arreglar esto. A lo mejor hay un volumen suficiente de gente, sean formando parte de la corriente de revolución integral o de otras muchas corrientes, que pueden compartir este principio y este pacto en torno no a la naturalidad de lo común universal, sino a un acuerdo. Oiga, no vamos a convenceros de que esto es natural, pero es que la conveniencia global ahora es esta. Para superar la situación tenemos que hacer un pacto. Bueno, ese es el elemento nuclear, la segunda propuesta del pacto. Y la tercera es que si tú quitas la tierra y el conocimiento, las dos grandes materias primas, todo lo demás que hay producción a partir de de dos materias primas básicas, la tierra y el conocimiento. Lo demás, lo que conocemos como bienes, en realidad son productos a partir de esas materias primas que son la tierra y el conocimiento. Y eso solo se hace en el lugar local,
y además sabemos, no por intuición, podemos decir por intuición, pero por experiencia histórica, que la democracia en el sentido pleno solo es posible en lo local. Es decir, allí donde se cumple una de las cualidades fundamentales de lo común, o dos. El común es inapropiable y el común es tal si quien participa de él puede decidir, porque si comparto y no decido, no es comunal. Es algo que repartimos, pero no es común. Para que sea común, tiene que ser democrático. Las dos cosas, inapropiabilidad y capacidad de decisión del individuo. Por eso yo no encuentro contradicción cuando se habla de la autoconstrucción del individuo y como si hubiera una contradicción del individuo y la comunidad. Es decir, es que solo hay común si hay individuo, porque el común tiene necesariamente que fundarse en el respeto a la libertad individual, si no, no hay ni común ni individuo. Es decir, que no son conceptos opuestos, sino perfectamente. Entonces, la propuesta viene básicamente porque esto va rápido. La propuesta sería: ¿esos tres principios son los suficientes? Esta es la pregunta, para proponerlos a otros muchos movimientos sociales de otras muchas culturas que puedan entender que esos tres elementos del pacto pudieran generar una movilización a nivel global, pero que se traduce localmente, porque el propio pacto lleva implícito una traducción local, una implementación en lo local. Y yo lo llamo, de alguna manera, yo creo, y he propuesto, porque me parece desde el punto de vista estratégico clave, dar visibilidad a la confrontación, a esa confrontación, yo lo llamo ayuntamientos del común. Ayuntamientos somos nosotros, ayuntamiento es ajuntarse. Ayuntamiento es juntarse. Gente, pero la gente se puede ajuntar para muchas cosas. Es decir, la idea de comunidad es un concepto escurridizo, porque comunidad hay en un consejo de administración de un banco, es una comunidad de vecinos que solo hablan de quién limpia la escalera o cuánto debe el del cuarto. Es una comunidad, es un concepto escurridizo. Si no se cumplen las condiciones del común, inapropiabilidad, y por lo tanto empezamos a hablar de derecho de uso y no de propiedad, es decir, que ni la comunidad puede ser propietaria cuando hablamos de la tierra y del conocimiento. El conocimiento es virtual, está por ahí, se traduce luego en objetos, en cosas, en acciones, pero la tierra no. Es la comunidad local que maneja en su espacio, en su territorio, maneja y es responsable universal de ese cuidado de lo suyo y de la gestión de lo suyo, pero no es propietaria. Yo critico esta visión histórica que hemos heredado de la visión del comunal como propiedad de la comunidad. Sí, en lo que la comunidad produce, pero no en la tierra y en el conocimiento. Bueno, en el conocimiento es imposible. Es imposible apropiarse si no es a partir de las leyes de propiedad que defienden la propiedad intelectual y demás. Es más difícil. Y hay una ventaja porque hay un gran movimiento global a favor de que inició el movimiento hacker en todo el mundo para hacer del conocimiento compartir el conocimiento a nivel global. Pero con la tierra esto es más complicado. Es más complicado porque tenemos una historia de muchos siglos de propiedad. Es decir, pero si tenemos la idea de principio como no un comienzo de algo que luego se puede cambiar y borrar, sino el principio es algo sostenible. El principio acaba coincidiendo con la finalidad, con el fin que perseguimos. Pero eso solo puede ocurrir en cosas muy claves, en muy pocas cosas. No puede ser un discurso.
Tienen que ser ideas claves, principios muy claves. Por eso yo propongo solo esos 3 principios. Entonces, la propuesta conllevaría que la misión que asumiríamos nosotros sería la de difundir, hacer una labor muy intensa en los próximos años, quizás 2, 3 años, de dedicarnos a difundir esa propuesta de pacto que hacemos a otras culturas, a otra gente, con esos 3 puntos de acuerdo, de posibles acuerdos en torno a ese pacto. Y es así de simple, es así de simple, lo cual no quiere decir que no sea muy difícil y muy complejo. ¿Ya podemos intervenir? Sí, porque lo digo yo. No estaba autorizado. Yo acepto el pacto. Bien, yo acepto el pacto. Lo que sí que creo es que lo que hay que es crear el grupo de trabajo debería centrarse en la estrategia para poder comunicar algo que es tan difícil de entender y que otras personas lo puedan pactar. Tu exposición es impecable desde mi punto de vista, vamos. Entonces, la estrategia. Ahora sí que estamos hablando de deconstrucción social para poder llegar a esa otra construcción. ¿Qué tipo de estrategias llevamos? Y hablo de ser realistas con una estrategia de que vivimos en un mundo judicializado, en un mundo con una tradición de la propiedad privada y tenemos que ir desmontando ladrillo a ladrillo, porque si no, en realidad lo que vamos a conseguir es una reactividad de las personas que deben de formar el común, de la gente que tenemos alrededor. Solamente mi reflexión va hacia eso. ¿Cómo se llama? Hoja de ruta. Es lo que hay que trabajar, es una hoja de ruta que al final de todo vaya a parar ahí. Sí, seguramente hay aquí más personas que tengan más ideas que yo sobre las posibles estrategias, respuestas. La mía es muy intuitiva. La mía es muy intuitiva, la estrategia. Es anticipar lo que queremos hacer. No esperar a ser todos, estar muy autoconstruidos todos personalmente, que está muy bien, pero si esperamos a estar todos autoconstruidos nos dan las uvas. Quiero decir que hay que autoconstruirse haciendo el común, y eso es ensayar, anticipar lo que pensamos, que es la concreción de la idea de transformación social. La sociedad que queremos hay que ensayarla y anticiparla. ¿Cómo? Pues probablemente con algunas chapuzas, con muchas improvisaciones, pero nuestra realidad es distinta en cada sitio y a partir de ese ensayo hay que hacerlo. Lo que pasa es que yo, a lo mejor me equivoco, pero yo confío mucho en un cierto grado de osadía a veces para plantear estas cosas. Por eso hablo de que si en un hipotético lanzamiento de este pacto global del común tiene que incluir un compromiso de que quien suscriba ese pacto se compromete a ejecutarlo en su pueblo, en su sitio, en su tal. Entonces, aquí estamos hablando de fraternidades. Me parece perfecto hablar de fraternidades, pero mi propuesta es, vale, toda la fraternidad del mundo, pero si a esas fraternidades que surgen a nivel de ayuntamientos, gente que a fin de que son por territorios, por temas, no sé qué, pero en lo local, allí en el territorio donde se producen los conflictos y la vivencia, si lo llamamos ayuntamiento del común, el resto de la gente va a entender, puede empezar a comprender que hay 2 tipos de ayuntamientos. El ayuntamiento estatal que está funcionando y otra gente que sobre la idea del común y de la fraternidad está haciendo eso. Pero ya es un primer paso estratégico para visualizar la confrontación. Eso es estrategia.
de confrontación y de visualización. Si solo vamos con la idea de fraternidad, pues probablemente despistemos bastante, porque la fraternidad sí es un sentimiento, un deseo universal, pero a nivel político, en la confrontación diaria, en la calle, creo que es una ventaja aplicar un criterio de utilizar esa denominación que propongo de ayuntamiento del común para visualizar el conflicto con el sistema, la organización social en la que vivimos de modo tan esquizofrénico, porque nos toca pisar en las dos, vivir todos los días en un sistema, en un ayuntamiento, y en el otro pie, en el otro ayuntamiento que está intentando transformar lo cotidiano, lo común. Sí, es un hecho, es la realidad, es lo que toca. Venga, hablad más vosotros, porque si no, no... Bueno, muy bien, me parece una buena propuesta de principios muy básicos que puedan ser comprendidos por mucha gente. Y a nivel de estrategias creo que es lo más importante. Y para aprender estrategias creo que hemos de mirar ejemplos históricos, ejemplos actuales. En este sentido, hace muy poco, hace un par de días, me llegó una noticia de lo que está sucediendo en Canadá, con lo que le llaman el estado de Caneta, me parece, que ha surgido ahora, han declarado ilegal una serie de asambleas populares, las asambleas han declarado ilegal las imposiciones por razón de coronavirus, declarando que es una falsa pandemia. Cualquier imposición por parte de quien sea que intente imponer mascarillas, confinamiento, vacunación obligatoria, este conjunto de asambleas, que está como reconocido legalmente, han declarado ilegal y tienen sus sheriffs, tienen su poder judicial, y han declarado que van a procesar por crímenes contra la humanidad y por estar en contra del proceso democrático popular a la gente que intenta imponer estas medidas. Con lo cual hay un contrapoder surgiendo ahí bastante fuerte que yo no conocía hasta ahora. Se ve que llevan funcionando desde el 2015 y ahora, como ya llevan un cierto recorrido, pues democráticamente han decidido declarar ilegal todo esto que se nos está imponiendo. Entonces, claro, es un buen ejemplo, ¿no? Hay muchos ejemplos también así. En España tenemos con nuestras posibles diferencias, ¿no? Pero también tiene, creo, muchos puntos muy positivos y muy fuertes, con el caso de Marinaleda, por ejemplo, que también ha hecho un proceso municipal de empoderamiento popular, de, en cierta manera, creación de un común, creación de una asamblea popular, con sus defectos, porque vienen de una tradición más marxista-leninista y tal, pero han llegado a un punto de autogestión bastante grande en comparación con cualquier otro municipio de España y de muchos otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, bueno, también hay el ejemplo del Kurdistán, de la lucha que están haciendo los kurdos. Hay muchos ejemplos, ¿no? Y creo que nos hemos de basar en el estudio de estos para ver qué estrategias pueden funcionar. Además, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, yo creo. O sea, que tenemos una oportunidad, porque a la vez mucha gente está viendo este ataque, esta agresión frontal contra nuestra vida que se está sucediendo con toda esta pandemia. Con lo cual hay una cierta oportunidad, mucha gente está despertando, está con ganas de construir otro mundo, pero a la vez también tenemos poco tiempo porque las élites realmente están imponiendo un plan de genocidio, más dictadura bastante inminente. Sí. No sé si comentarlo, yo estoy de acuerdo, pero un despliegue de un pacto de este tipo, que es algo que se lanza al mundo como la botella de un náufrago, la respuesta es incontrolable. Es decir, en cada lugar no se puede pensar ni siquiera ni siquiera en coordinarlo. Es decir, que pase lo que pase en cada lugar. Es decir, solo pensar
en una posible estrategia de coordinación a nivel local, sería un error desde mi punto de vista. Es decir, la virtualidad de una propuesta de este tipo es que es eso, es que es imprevisible. Cada cultura, cada persona que le llegue ese mensaje, la respuesta puede ser muy diferentes. Si hay algo horroroso, como empezaron a decir hace años algunas gentes, si hay algo horroroso respecto de el deseo de igualdad, es el infierno de igualdad a la que nos obliga la homogeneidad. Entonces hay que huir del infierno de la igualdad, desde mi punto de vista. Es condenarnos a seguir en lo mismo. Es decir, claro, una estrategia de este tipo como la que propongo no tiene ninguna garantía. No hay garantía, no hay forma de controlarlo. Es imprevisible. Pero esa es la grandeza también de una propuesta de este tipo. Y me gustaría, por si tengo que decir alguna aportación final, remachar dos ideas claves sobre el tema del comunal. Hay que repensar, o sea, llevamos años, y en España también, dándole vueltas en las universidades, en grupos de trabajo, think tank por todas partes, hablando del comunal, el procomún, el comunal. Es un puto aburrimiento. Es un puto aburrimiento. Es decir, hay que repasar es verdad que hay que tener conocimiento histórico y, bueno, pues académico también, vale, bien, pero analicemos la experiencia histórica. Es decir, el comunal y las sociedades comunales antiguas tienen sus cositas, pero son inspiración, no más. Es decir, esas mismas comunidades pactaron con la monarquía. Fueron las que nutrieron los ejércitos. Los fueros fueron un modo de sucumbir a la imposición y al poder de las monarquías. Y los mismos concejos milicias concejiles tienen su parte negra, nutrieron a los ejércitos de las monarquías y lucharon. Es decir, hay que comprender la historia, no solo la parte bonita. Y a partir de esas contradicciones de lo popular y de la comunidad, pues intentar a la vista de lo que pasa, lo que está pasando ahora no antes ni después, a la vista de esa experiencia buscar inspiración ahí, pero quedarnos en emular simplemente aquella parte que nos parece exitosa de la historia pasada, yo personalmente creo que está condenado al fracaso. Hay que experimentar, innovar, ensayar, probar. Yo. Sí, quería comentar que, vamos a ver, este grupo de trabajo, lo que pasa es que empieza con tantísimo trabajo porque, vamos a ver, nos acaban de exponer una experiencia, yo esta la desconocía, que el mundo, un moderno occidental, en concreto Canadá, llegue a crear un grupo, no lo sabía, porque efectivamente el tema legal tiene su importancia y voy a tratar de explicarlo. En yo he intentado reflexionar también sobre esto del comunal últimamente. Entonces, vamos a ver. La única comunidad que yo conozca en el mundo que ha triunfado en el tema del comunal es los indios de Cherán en México, en la zona del Pacífico de México. Porque los indios colombianos y los indios peruanos se encuentran con que el capitalismo, pues ya pueden creer lo que crean, ya pueden tener el comunal que quieran, les expolian la madera, les expolian el comunal, los matan si tienen que matar. Los indios, en concreto colombianos, salen a una muerte prácticamente cada 15 días de sus líderes porque están defendiendo el comunal. Y el capitalismo en Colombia les está... No pueden funcionar como aquí la guerra civil, explica Félix, que también ocurrió lo mismo. Fue una manera de liquidar esto, vale. Entonces, ¿qué es lo que les pasa a los indios de Cherán y por qué han tenido éxito? Porque la única constitución que sepa yo en el mundo que permite que la gente viva organizado por partidos políticos o por usos y costumbres es México. Entonces, la lucha que hacen los indios de Cherán, similar a la que hacen los de Colombia, tienen éxito porque en el fondo la Constitución los protege.
Y en concreto ellos lo que hicieron fue tirar a todos los partidos políticos, a todos los guardias del gobierno y frenar el expolio que estaba haciéndole la mafia, entre ellos el propio partido en el gobierno, de su comunal. Les había llegado a reducir ya la madera de su comunal prácticamente a un 30% de lo que tenían. Y ellos se han tenido que levantar en armas, en el sentido de coger las armas que dejaron la policía que se marchó corriendo, pero lógicamente como ya lo de Chiapas ocurre, o sea, dices, están armados, pero están armados con un rifle de madera, de juguete, ¿no? Pues ellos no, ellos están armados un poco mejor, pero da lo mismo. Si tuviera que entrar el ejército mañana, los liquidaba. Pero tienen la Constitución mexicana permite que legalmente puedan defenderse. También puede ocurrir una cosa, yo creo que es lo que va a ocurrir, es que cambiará la Constitución mexicana. Pero bueno, como tú has nombrado, de que en los países occidentales sí que empiezan también legalmente a poder tener alguna cosa, bueno, eso sería una cosa. Y respecto a lo que has comentado tú del comunal, yo creo que el problema que hay, independientemente que puedas defender un territorio, porque ahí yo estoy completamente de acuerdo en que el comunal tradicional para mí tiene dos fallos. Uno, que de alguna manera no ha sabido defender lo suyo porque ha participado con ejércitos de invasión, ¿no? Y el otro elemento es que ha surgido el dinero. Entonces, el dinero es una cosa, tal como se entiende hoy el dinero, es un obstáculo contra el comunal también. Pero a su vez hay teorías que explican perfectamente que el dinero no tenía que acabar como ha acabado, en una minoría que crea dinero desde los bancos y tal. Entonces, quiero decir que, y acabo, perdona, que me he alargado mucho, es que habría que introducir ese elemento también. O sea, a ver cómo la tierra, el comunal, puede existir y al mismo tiempo puede existir el comercio. Eso sería lo que... El comercio, porque creo que el comunal que nos referimos de la Edad Media, el comercio lo tenía bastante frenado, puede ser, no lo sé. Es decir, lo que tiene que quedar fuera del comercio es la tierra y el conocimiento, que es lo que hablamos, que lo otro está por ver. Cada comunidad tiene que decidir cuáles son sus necesidades, su forma. No podemos imponer un modelo de comercio. El trueque, la donación, la cooperativa, hay muchas formas. Pero si tú sacas del comercio, del mercado, sacas del mercado la tierra y el conocimiento, va a ser muy difícil que se articule un comercio controlado por poderes superiores, que no controle la comunidad. Lo que he querido decir, a lo mejor me he extendido con lo de los indios y todo eso, pero la idea así principal que quería decir es que junto con la tierra y el conocimiento había que introducir también qué se hace con el dinero. Sí, también. Sí. Porque, y más aún, a veces he llegado a pensar que el comunal de la tierra es una cosa ya del pasado y que realmente lo que habría que acertar es en el comunal del dinero. Pero bueno, no lo sé. No, simplemente digo introducir ese factor. Yo es que aquí echo de menos una cosa, ¿no? Y es que creo que además que ese es uno de los errores históricos de los seres humanos en general y de todas sus organizaciones, que es el tema de que, y yo creo que es el problema, que nos hemos desconectado de la tierra, ¿no? Yo creo que eso es básico y que lo reconocemos todos de alguna manera. Entonces, a mí me suena todo en un momento dado a volver a saltar hacia adelante. Es decir, si nos hemos desconectado de la tierra, ¿lo suyo no sería conectarse con la tierra, para empezar? ¿Cómo se hace esto a nivel organizativo? Claro, esto los pueblos antiguos y los aborígenes lo sabían hacer, porque era su vida cotidiana. Y nosotros hemos perdido eso. Entonces, yo creo que en cualquier ayuntamiento de cualquier tipo, de una manera simbólica como mínimo, tendría que haber una mesa, una silla para las tierras, porque la tierra está hablando. Entonces, en cualquier discusión que tengamos, debería entrar la tierra, porque lo común es la tierra. Y nosotros somos antropocéntricos, es decir, como si fuéramos nosotros lo principal y de donde partimos todo, en vez de partir de la tierra.
que en fondo es lo que somos. Claro, esto es un rollo que parece muy filosófico y muy tal, pero yo creo que es muy práctico a la hora de conectar con la Tierra, porque la cuestión está cómo conectamos con la Tierra, ¿no? Supongo que esa sería la pregunta que habría, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, bueno, por lo menos me ha parecido entender eso, que es lo de siempre, es un poco, bueno, hay que lanzarse aquí a prueba-error, ¿no? Probamos y si hay error, pues bueno, volvemos a probar otra vez. No, pero yo lo voy a hacer. Y si lo hace Vale. también. O sea que. Sí, sí. La prueba es. Vale. Lo importante es el compromiso. Luego. Sí, claro. Bueno, yo, por ejemplo, particularmente tengo mi compromiso con un trozo de tierra que ahora es mío por esto, ya sabes, ¿no? Los papeles y todo eso, ¿no? Entonces, yo lo que siempre he estado dispuesto es a liberar esa tierra. Entonces, yo creo que eso es lo mínimo imprescindible. O sea, si realmente nosotros creemos y queremos hacer algo, lo mínimo que tendría que hacer yo, si quiero hacer eso, es liberar mi tierra. Y buscar una fórmula para que esa tierra no vuelva a ser de nadie en ningún papel, de ninguna manera. O sea, eso es básico. Porque son los papeles que con leyes, etcétera, etcétera, es decir, yo vuelvo otra vez al discurso de siempre, que es todo al final es literatura, porque es donde dice que en mi tierra me llaman a mí, literariamente me llaman no sé qué, no sé cuánto, que yo me llamo a mí mismo pero tal, y viene todo ahí como literatura, que la literatura es muy fácil. O sea, tú coges la literatura, haces así, lo quemas y ya está. Y ya está. ¿Cuáles son los problemas que vengan después? Pues bueno, esa sería la prueba-error. Yo eso estoy dispuesto a hacerlo. Pero claro, ha llegado un punto en mi vida en el que yo me digo, pero yo solo ya no me apetece hacerlo. Porque total, en el fondo no lo necesito. Yo ya estoy haciendo eso. Yo en mi tierra, donde yo vivo, yo escucho, es que no tengo más remedio. Este año me he pasado como 3 meses escuchando a un aguilucho todos los días dándome el coñazo, desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y eso es la tierra que me está hablando. Algo está pasando aquí. Entonces, cuando el ratón se me come, cuando hay un rollo de ratones raros, ¿no?, en mi huerta, y se me empiezan a comer los puercos, este año les ha dado por las fabas que nunca lo he visto en mi vida, y lo he corroborado con otros. Se comen las raíces de las fabas. Digo, pero esto es una cosa rarísima, porque la faba tiene una raíz que no es como una zanahoria que te alimenta mucho, ¿no? Supongo que tendrá un algo. Entonces, la tierra está hablando. El problema es que nosotros no la escuchamos. Y consecuentemente, al no escucharla, pues lo que no hacemos es meterla en nuestros ayuntamientos. Que me parecen muy bien las ideas, pero yo creo que a partir de ahí es como que ya nos hemos saltado un algo. Está muy bien, ¿no? Ya es algo que hacer. Yo estoy completamente de acuerdo porque lo mínimo sería hacer algo. Porque un discurso de este tipo, con el que estoy de acuerdo básicamente, nos lleva siempre, nos acaba ahí, tú mismo lo has ilustrado, con el pájaro que oye, la conexión con la tierra, nos lleva a una idea de vuelta a la tierra como estrategia, no sé qué, el ruralismo, no sé qué y tal. Yo me he dedicado a eso muchos años, a recibir a mucha gente para instalarse en el medio rural como técnico. He recibido más de 400, 500 familias para ayudarles, acompañarles en el asentamiento en la tierra. Y llego a otra conclusión. No me gusta ese modelo. Ese modelo corre el riesgo de ponerse de moda. Es un modelo individualista acaba siendo muy individualista y no entiende el compromiso de lo común. No actúa en lo común. Acaba siendo muy segregacionista, se aísla de la realidad. Hay gente que no, Hay gente que asume un compromiso de montar su experiencia y trabajar con la sociedad local. Pero eso no es... A mí la experiencia me lleva a pensar que no, y además otra realidad. La mayoría de la humanidad vive en grandes ciudades, en barrios muy jodidos, en grandísimas ciudades. ¿Es posible toda esa gente instalarse en el campo, en el modelo que tenemos? Hay que tener una respuesta. Eso probablemente sea deseable y sea posible a lo mejor cuando dentro de 50, 100 años. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hemos pensado para toda esa gente que vive en las favelas de Brasil, en los pueblos hacinados en todas partes del mundo, que se van a quedar sin empleo, sin trabajo, que en una ciudad donde no hay donde cultivar un puto tiesto? Es decir, que
el conflicto que tenemos y el reto para pensar, y es brutal, es brutal. Y la solución de irnos todos al campo, nos podemos ir todos al campo. Yo ya vivo en el campo hace 30 años, no es un problema. Pero quiero decir, podemos proponer esa solución de irnos todos al campo. ¿Es posible? ¿Es viable eso? ¿O hay que buscar una Ya, no, esa raíz de esa... Quiero decir... Sí. Claro. Pero son los propietarios, quiero decir, pero que pensemos en la mayoría sociales que en todo el mundo están poblando ciudades... En ese sentido hablo yo de una hoja de ruta y teniendo en cuenta justamente una realidad de un marco legal y coercitivo, que es el Estado y es su ejército, y teniendo en cuenta también que es necesario también tener en cuenta que la tierra debe estar presente. No creo que sea incompatible, es el aspecto holístico lo que nos une estar aquí. Pero desde luego sí que es necesario también expandir la idea que tú propones, que es, vamos, para mí fundamental, y cómo expandirla, y cómo crear en un momento dado una hoja de ruta para que otras personas puedan entender que es posible. Es la manera de que tú apuntabas. O sea, esto es natural, pero es muy difícil de explicar. Bueno, pues si tenemos que desandar un camino, a lo mejor tenemos que pensar en dónde estaba el paso anterior, y el paso anterior, y el paso anterior, y el paso anterior, para llegar a un punto en el que sí que lleguemos a un momento en el que eso cuaja. Y ahí es inevitable tener en cuenta un marco legal y coercitivo que lo tenemos, en el cual que estamos sufriendo y que ahora está en crisis, y es importante tener en cuenta una cosa que se ha olvidado y que es de lógico, de sentido común, tener en cuenta la tierra presente. ¿Cuándo se va a poder dar esa situación? También hay que preguntarse, ¿no? Te van a mirar como este que se ha fumado. ¿No? Bueno, pues desde luego el punto de vista, ¿existe un marco legal, una fisura legal actualmente a partir de la cual empezar a construir una hoja de ruta que nos llevara hacia ese punto? Eso es lo que yo quería decir desde el principio. Ese debería de ser el trabajo como un grupo de trabajo. Porque esa sería la manera también de poder comunicárselo a otras personas y que pudieran existir esos nódulos de crecimiento de esa idea. Y les estás dando armas y les estás dando una posibilidad de éxito. Nos estamos dando, vamos, no les estás dando, nos estamos dando. Pero desde luego, expandiendo esa idea es donde está el éxito. Porque si no, al final somos uno en una montaña, otro en otra montaña, otro en una huerta, otro en un... ¿No? Expanderlo y hacerlo, ¿no? Por supuesto, o sea, tiene que ir conjunto a la acción, pero desde luego me parece interesante como grupo de trabajo que nos planteamos ahora mismo, aquí en este confinamiento voluntario, tengamos en cuenta que estamos en un confinamiento voluntario ahora mismo, por circunstancias. En este confinamiento voluntario es crear una hoja de ruta para conseguir este tipo de propuestas, que son realmente las que pueden, creo yo, pueden cambiar la tendencia que nos obligan las élites, como apuntaba el compañero. Y es inevitable tener en cuenta un marco legal. ¿Existen las fisuras en el marco legal? Ese es posiblemente el principio de un camino. Las fisuras existen. A ver, por lo que hace a las hojas de la hoja de ruta y cómo en la práctica comunalizar, porque hemos estado en un proceso de mercantilización, de privatización de recursos, que lleva siglos funcionando, cómo deshacer. Se han hecho propuestas concretas. Por ejemplo, yo hace unos años estuve estudiando, promoviendo un proyecto que se llama de Democracia Inclusiva, que es un proyecto de transformación integral de la sociedad, y una parte del proyecto es lo que se le llama la democracia económica, y una parte de la de democracia económica es la propiedad comunal de los recursos productivos, incluida la tierra. Entonces, en este proyecto se proponen estrategias y tácticas concretas para ir comunalizando, no solo en el ámbito económico, sino junto con muchas estrategias a nivel cultural, a nivel político, a nivel social. Entonces, a nivel económico, ¿cómo recomunalizar la tierra, por ejemplo, ¿no? Como recurso básico? Pues
creo que se puede hacer dentro del marco legal actual. Básicamente, un poco en la línea que también ha como abierto un poco el compañero, un poco, por ejemplo, proyectos como aquí, como Amaruna, pueden tener en sus estatutos, proyectos cooperativos de este tipo, pueden poner en sus estatutos que ahora es propiedad de la cooperativa durante un tiempo, pero estamos en una posición en la cual dentro de ciertas décadas o ciertos años, esto parte haya constituido una asamblea popular local, será propiedad de la asamblea popular local. De manera que en sus estatutos está que este proyecto, y lo mismo el compañero podría hacer lo mismo con su tierra, porque él ha dicho que estaría dispuesto a hacer esto, ¿no? Poner en su tierra que esto en determinado, ahora es mío, digamos, lo cultivo yo, tal, pero en determinado momento cuando se constituya la asamblea local de mi pueblo y esté funcionando con unas ciertas condiciones, esto pasará a ser propiedad comunal. Entonces, esto es una manera de hacerlo en la cual también se pueden construir empresas comunales, que parte de los beneficios de estas empresas comunales vayan a adquirir más comunal. Con lo cual, esto es un proceso de transición que puede llevar décadas, pero es realista porque este entra dentro del marco legal actual, no es fácilmente frenable. Sí. El problema que le veo a este proceso ahora mismo yo es que es una cuestión de tiempo. Que esto es un proceso largo, necesitan décadas para comunalizar una parte importante de la propiedad y ahora mismo pues creo que tenemos una urgencia bastante fuerte de actuar. Entonces no sé si deberíamos pensar en otro tipo de estrategias, más de desobediencia, rebelión, etc. A ver, es que hay una cosa que, por ejemplo, puede ser muy práctica, ¿no? O sea, hablamos de constituciones de otros sitios, pero nos olvidamos que aquí, por ejemplo, en la Constitución española, en el artículo 23.1, dice que todas las personas, o los ciudadanos, dicen ellos, pero bueno, yo como no soy ciudadano, soy ruraliano, pues dice que se puede participar de dos maneras en las cuestiones públicas. Y dice, una es directamente y otra a través de representantes libremente elegidos. Entonces, lo que yo no veo que utilice nadie es esa parte del artículo, donde diga, o sea, nosotros podríamos coger ahora mismo y decir, nos constituimos en una asamblea que nos acogemos al artículo 23.1, en la parte donde dice que podemos actuar directamente, y con eso estamos metidos dentro de la... porque son caminos que no están andados estos. Eso por un lado. Y después por el otro lado tenemos, por lo menos en Asturias, está el derecho consuetudinario, que está recogido. Hay una serie de... Y tenemos también la costumbre como derecho, que podemos aplicar en cualquier momento. Lo que pasa es que se está perdiendo, y esa sería otra labor de recopilar en la gente que sea mayor, recopilar lo que son las costumbres de cada sitio para poder aplicarlas como ley, porque son ley.